más a estos estudios del libro de Segunda de Reyes. Recordemos que cada vez que nos reunimos para estudiar la Biblia, lo hacemos de forma cronológica, consecuente también del capítulo anterior, porque lo estudiamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Nuestro deseo es traer el Instituto Bíblico o el seminario al alcance de todas las personas que desean estudiar y profundizar en las Escrituras. Hoy vamos a estudiar el capítulo 18 del libro de Segunda de Reyes. Hay muchas circunstancias en la vida que pueden ser excepciones, no siempre es la norma. Muchas circunstancias que puedan pasar en un matrimonio. Hoy decimos que los matrimonios subsisten excepcionalmente, pasando los 10 años, 15, 25, 26. Muy pocos matrimonios están durando hoy tanto tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo diferente, donde se rescatan más aquellos deseos o caprichos y no se está aprendiendo a vivir en unidad, en equipo, a dejar a un lado el orgullo, a dejar a un lado muchas veces situaciones que pueden causar problemas en el matrimonio. De la misma forma, en la familia, son muy pocas las familias unidas, muy pocos los hijos que están siguiendo los buenos ejemplos de los padres. Normalmente siguen los malos ejemplos de los padres y a veces decimos, ese hijo es un problema porque seguramente su padre fue un problema. Hoy vamos a estudiar algo excepcional, un rey ejemplar, un rey que tuvo un padre terrible, pero él no siguió los pasos de su padre. Por eso estamos hablando de que sí hay esperanza, sí hay posibilidades de que tú seas un buen hijo, de que tú seas un buen padre, una buena madre, o de que tengas un buen matrimonio, y por esto la palabra de Dios nos va a traer una enseñanza hoy. Así que te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar para comenzar este estudio. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos permites estudiar de esta forma, versículo por versículo, para entender todo el consejo que tú nos dejas a través de cada versículo. Háblanos a través de cada uno de estos versículos y usa mi vida, Señor, para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, recuerden que el título entonces de este capítulo es Un rey ejemplar. Para entender un poco el contexto, tengo un cuadro de la premonarquía y la monarquía que hemos visto unida y luego dividida. Recordemos que la Biblia, después del Pentateuco, sigue con Josué. Josué conquista la tierra prometida, porque Moisés no lo pudo hacer, y luego que conquista, lo deja a los jueces. Estos tres libros hablan de los jueces, el libro de Ruth, el libro de jueces y primera de Samuel desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. 13 jueces surgen en este libro de jueces, valga la redundancia, y en medio de eso surge la historia de Ruth y Boz, que llega a ser la tatarabuela, diríamos, ¿no?, de David, y de ahí sale nuestro Señor Jesucristo. Luego viene Elí y Samuel, del 1 al 7, y luego hacen un pedido donde Samuel es el último juez, sacerdote y profeta. Y luego viene la monarquía unida con tres reyes, Saúl, David y Salomón. Todas esas historias se cuentan en primera de Samuel del 8 al 31, la vida de Saúl, en segunda de Samuel, todo el libro habla de David, y luego de primera de Reyes del capítulo 1 al 11 habla la vida de Salomón. Después de esto, cuando Salomón muere o fallece, bajo su hijo se divide el reino, su hijo Roboam, y se queda en el sur con 2 tribus, se va el norte con 10 tribus con su siervo Jeroboam. De ahí surge Israel y Judá. Israel es el norte, Judá es el sur. Y hemos visto el capítulo 17 de Segunda de Reyes, el estudio anterior, donde Israel es exiliado el año 722 por los asirios. Los asirios destruyen toda esa linaje, mezclando personas que no son del pueblo de Dios con
el pueblo de Dios, y es por eso que surgen los samaritanos. A partir del capítulo 18 hasta el capítulo final, capítulo 25, vamos a ver un solo reino, solo Judá. Y vamos a ver que Judá va a ser exiliado en el año 586 antes de Cristo por los babilónicos. Así que ahí estamos en el contexto, y tengo otro cuadro que nos va a ayudar a entender un poco más. Ahí tengo una flecha de color rojo donde está hablando los reyes de Judá en esta parte azul, y en la parte verde, en la parte superior, van a ver los reyes de Asiria. Y ahí está Salmanasar V, que gobierna básicamente desde el 727 hasta el 722, y vamos a ver lo que hace su hijo. Y ustedes ven esta parte de color rosado o fucsia y la parte ploma donde habla de las 10 tribus que al final terminan siendo llevados por los asirios. Y ahí surge después de Acaz, ya nos enfocamos en la parte azul, después de Acaz viene Ezequías. Y es de este rey que vamos a hablar. Y si miras un poco más abajo, contemporáneo de Ezequías fue Isaías. Y algunos creen que estos 3 capítulos que vienen de Segunda de Reyes lo escribió Isaías. Porque recuerden que la gran mayoría dice, bueno, fue Jeremías el que escribió Reyes, pero también dice, hubo una parte que escribió Isaías. ¿Y por qué dicen esto? Por la forma en que se está llevando a cabo los acontecimientos, y también que pareciera que Isaías 37, 38 y con lo que pasa acá en Reyes, está muy similar la escritura. Es más, Isaías surge en este momento con el rey Ezequías, advirtiendo muchas veces de la situación en la cual se encontraba el pueblo y cómo debería devolver. También habla de que deberían aprender a confiar en Dios en medio de estas circunstancias que se les presentaban. Bueno, esto lo vamos a ver ahora que entramos de lleno al estudio. Así que este capítulo está dividido en 2 partes, ¿no? Del 1 hasta el 8 vamos a ver Ezequías reina en Judá. Y del 13 hasta el 37 vamos a ver Ezequías y su reino es amenazado por Siria. Y a medida que yo paso las diapositivas vamos a ir viendo los títulos de cada subdivisión del párrafo. Así que dice el versículo 1. En el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Por eso tenemos otra vez Oseas, rey de Israel, Ezequías, rey de Judá, Israel el norte, Judá el sur, y Ezequías es hijo de Acaz. Ahí vemos a Ezequías, se pueden ver un reformador. ¿Y quién fue Acaz? Debemos de recordar lo que hemos estudiado. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, Acaz hizo lo que ofende al Señor. Es como decir, no hubo otro rey en la tierra que ofendió tanto a Dios, se volvió idólatra, apóstata, empezó a poner la cantidad de ídolos que se le antojaban. Era terrible su papá de Ezequías. Pero Ezequías no hizo lo que su padre mostró, le dio ejemplo o los malos ejemplos o le enseñó. Por eso vemos aquí a un rey totalmente diferente. Versículo 2 dice, tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Así que su reinado duró 29 años y él tuvo 25, o sea, estamos hablando de una edad más o menos de 54 años que él fallece. Versículo 3 al 6. Dice el versículo 3, hablando de Ezequías, reina con justicia, Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Miren, ahí tengo una imagen donde agarra Ezequías y estas imágenes que los israelitas ofrecían
incienso o hacían sacrificios. Cuando entra el reino de 25 años, él manda a que se destruyan todas estas imágenes. Pero algunos dirán, pero otros reyes hicieron esto. Sí, pero la diferencia de Ezequías es que hasta los altares paganos y los lugares altos los quitó, los destruyó, como ustedes pueden ver ahí. Pero había algo más que estaba sucediendo y que el texto lo menciona, que es la serpiente de bronce, que la llamaban Nehustán. ¿Qué significa Nehustán? Es probable que esto signifique Dios de bronce o que sea de la misma raíz de la palabra hebrea Nehoshet, que significaba bronce, aunque otros dicen que hay otro significado que vendría a ser pedazo de latón o pedazo de lata. En lugar de decir bronce, era un pedazo de metal. Si esto es así, del pedazo de metal o el dios de bronce, como se lo llamaba, era una forma de decir cómo Ezequías trató a esta serpiente, a este símbolo, a esta reliquia, que lo querían llamar de esta forma, y hasta a eso le rendían incienso, sacrificios, les adoraban. Era tan interesante como el pueblo de Israel, o de Judá en este caso, se abandonaba fácilmente a la idolatría. Pero Ezequías quitó todo eso, incluyendo esta serpiente. Ahora les dirán, ¿pero de qué trata esto? Miren, yo tengo una imagen acá de lo que es Moisés con esta serpiente de bronce, y vamos a ir a Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Dice el versículo 4, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Y eso sucedió apenas salieron de Egipto, versículo 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. 7. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Versículo 8. Y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta, y todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Cuándo sucedió esto? 800 años atrás. Miren, 800 años atrás sucedió este evento. Tenían la serpiente de bronce, miraban, eran sanados. ¿Y qué había sucedido? Algunos dicen, bueno, Salomón lo tenía escondido en el templo, después lo sacaron los otros reyes, pero al final la volvieron un ídolo. Era un objeto que el Señor le mandó a construir a Moisés como un tipo. Y la palabra un típolo o un símbolo básicamente era una sombra de la realidad que iba a venir, porque Jesús usó, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, usó esta figura. Y miren lo que dice Jesús: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y ustedes saben lo que viene en el siguiente versículo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, Jesús mismo usó esta figura de la serpiente que era levantada en un aso, en un palo alto. De la misma forma, en un palo, en una madera, iba a ser crucificado nuestro Señor. O sea, esa figura, esa idea estaba apuntando a la cruz, a lo que Jesús iba a hacer. Eso se llama un tipo. Entonces, esa es la figura literaria. Entonces, lo que está sucediendo acá, en este momento, lo que menciona el libro de Reyes, es que lo bueno que sucedió, dándole sanidad a estos israelitas que se habían quejado, y lo cual murieron muchas personas, dice el texto, ¿no? Entonces, lo bueno lo volvieron en un momento de idolatría, en un estado idolátrico. Es decir,
habían tergiversado la esencia de lo que realmente significaba ese símbolo. Por eso algunas veces las cosas buenas se vuelven ídolos y por lo tanto deben de ser destruidos. Hay muchas cosas buenas que pueden pasarnos o objetos que nos recuerdan y a veces los vuelven en ídolos. Por ejemplo, cuando entró el catolicismo a partir del año 313 con Constantino, nadie tenía lo que se llamaba un crucifijo. Hoy hay muchos crucifijos y las personas le rinden a los crucifijos oraciones. Y algunos piensan que es el crucifijo quien les cuida la casa. Algunos tienen el niño, el divino niño Jesús o el niño que va a nacer el 25 de diciembre como imágenes, como ídolos. Y algunos dirán, pero no es ídolo. Pero entonces si no es ídolo, ¿por qué no lo botas? Ah, no, es que me costó y que representa. Esto puede ser algo bueno. Miren, esto es algo muy interesante porque las personas en el occidente, ya sea en Estados Unidos, en Europa, algunos cristianos evangélicos usan crucifijos, pero aquí en Latinoamérica, que ha sido plagado por el catolicismo y la idolatría, y ha sido a veces impuesto a la fuerza cuando llegaron los españoles e impusieron a nuestra cultura inca, entonces es un recordatorio y un símbolo de ese tipo de sometimiento que hubo de esa religión, y es más, es un tipo de sincretismo que ha entrado dentro de las culturas de Latinoamérica, de diferentes países, y les hace recordar la idolatría. Y es por eso que hay que tener un balance. Cuando vienen personas del occidente, yo tengo que explicar a veces, decirle, no, sí está bien, pero acá es símbolo de idolatría. Pero es algo bueno, dicen, es una cruz, sí nos recuerda a Cristo, sí es algo bueno, pero también llega a ser un punto de idolatría, como fue la serpiente. Es algo bueno, sí, pero el hombre lo volvió de esta forma. Y entonces hoy todos estos objetos pueden parecer en su esencia buenos, pero cuando llegan a convertirse en ídolos, tienen que ser desechados. Hay muchos, por ejemplo, el manto de Turín, que fue encontrado por la Edad Media, y que si tú ves donde está marcado esto con rojo, este círculo, se dice que ahí es el rostro de Jesús. Esto ha sido ya descartado, y algunos dicen, bueno, fue Miguel Ángel el que lo hizo, pero ha pasado los experimentos y ahora lo tiene el Vaticano, pero muchos le rinden culto. Y no solo a eso, hay muchos objetos, se lo llama reliquias. Cuando tú vas a la Tierra Santa, por ejemplo, hay una piedra que dicen que fue donde pusieron el cuerpo de Jesús. Tú lo miras y yo pienso, digo, pero ¿cómo lo saben? Bueno, mira lo que pasó y que esto. Y tú ves que hay personas que se arrodillan, ponen sus manos, lo besan, le prenden velas. Hay una, en la Vía Crucis que se lo conoce, hay una roca, dice, Jesús puso su mano porque está hendida la roca y lo besan, se persignan. O sea, el asunto de las reliquias surgió a partir de la Edad Media y ya cuando llegó la Reforma existían muchas reliquias, existían plumas del Espíritu Santo. El colmo es que existían huevos del Espíritu Santo porque pensaban que era paloma, existían pedazos de la cruz de Cristo, existían clavos con los cuales atravesaron las manos de Cristo y a los cuales le rendían culto, adoración, le prendían velas, lo besaban. Es esto de lo que yo estoy hablando, ya llega a ser idolatría, ya llega a ser un ídolo. Cualquier objeto que cumpla esa función es un ídolo y debe de ser desechado. Por más buena historia que haya tenido en tu familia, en tu casa, en tu vida, a Dios no podemos acercarnos a través de ídolos. Dios es espíritu y Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esto lo dice el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Hoy Dios está buscando esos adoradores. La idolatría es una ofensa directa a Dios. Así que hay que desechar reliquias, ídolos, y porque si algunos dirán, sí, está bien, ya yo lo quito, pero también hay que ser cuidadosos con hoy día en medio de todo lo que vemos por los canales de televisión.
También se hacen ídolos de muchos predicadores o ídolos de iglesias o ídolos de a veces de doctrinas que dicen, no, pero esta es mi doctrina. Recordemos, la Biblia es sobre toda doctrina. Las doctrinas son razonamientos humanos que se han organizado de forma sistemática, pero la palabra de Dios es sobre todo. Y dejemos que la palabra de Dios siempre prevalezca. Este es nuestro deber para no caer como ellos cayeron. Y bueno, Ezequías se encargó de desbaratar esto. Pero habían pasado 800 años y por fin fue quitado esta serpiente que llegó a ser un ídolo cuando su intención no lo era. Versículo 5. Ezequías dice, puso su confianza en el Señor. Dios de Israel, no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Miren, es increíble esto, no hubo otro como él, ni antes ni después. Versículo 6, se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Es increíble, digamos, la hoja de vida de Ezequías. A pesar de tener un padre idólatra, apóstata, terrible, que despreció al Dios único, al único Dios, al Rey de Reyes y Señores de Señores, al Jehová de los ejércitos, él no hizo lo que su padre hizo. El mal ejemplo no lo siguió. Por eso yo digo que hay hijos que ven los errores de los padres y no quieren repetir esos errores. Hay excepciones, créame, porque algunos dicen, no, pues su padre borracho, hijo borracho. Yo he visto hijos que han visto a su padre borracho y dijeron, yo no tomo, no me emborracho, aún sin ser cristianos. Porque la decisión está en cada ser humano. No importa el pasado que hayas tenido, no importa los malos ejemplos que hayas vivido, no importa los padres que tú hayas tenido. En Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo demás, todo lo viejo ha pasado, y entiende que ese es el milagro de la regeneración, que en Cristo somos reconciliados con el Padre, somos reconciliados con nosotros mismos y somos reconciliados con el prójimo y aún con la creación de Dios, porque en Cristo nosotros podemos ser diferentes, no ser como aquellos malos ejemplos de los padres. Y si tú has crecido en un hogar cristiano y quizás has visto malos ejemplos, sé, como Ezequías, no siga los malos ejemplos, al contrario, sé diferente, porque la relación con Dios es personal. No depende de los padres, o sea, estoy hablando a hijos cristianos, porque sabes, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Tu relación con Dios no depende de tus padres, depende de ti. Cada uno toma la decisión de seguir a Jesús y cada uno debe de responder por las decisiones que toma en su vida, conociendo la palabra del Señor. Y esto lo hizo Ezequías y lo hizo un rey ejemplar. Tercera parte de este párrafo del versículo 7 al 8, Ezequías y sus logros políticos. Dice el texto, el Señor estaba con Ezequías y por tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas y se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Esto es muy interesante porque el Señor estaba con Ezequías. Para mí, hermanos, el éxito en la vida es escuchar. El Señor estaba con, ahí pon tu nombre. Yo pondría mi nombre, Efraín, y por tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas. Eso es tener éxito en la vida. No es como diga, oh, el éxito es que tenga 2 casas o 3 casas o no sé, una mansión. No sé, tengo media docena de autos, tengo mi yate, tengo mi avión. Ese es el éxito al estilo del mundo. Y que si uno quiere hacerlo, bueno, pero de nada va a servir comparado al éxito que uno pueda tener en la vida cristiana, que esto tiene valor eterno. El Señor estaba con Efraín y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas. No hay nada mejor que estar con el Señor. No cambiaría nada de lo que hasta ahora hemos vivido con mi esposa
por tener esta relación con el Señor, por tener esta vida que el Señor nos ha regalado, por tener los ministerios o lo que el Señor nos ha permitido hacer, porque al final somos instrumentos en las manos del Señor. Esto es el verdadero éxito. El mundo te puede distraer del éxito. El mundo habla, es que trabaja menos y gana más. Para ellos es éxito. El mundo puede decir, mira, no está mal, ¿no? Tener tu título, pero eso es parte del desarrollo humano, del desarrollo personal. Pero para aquel que conoce la palabra de Dios, el éxito se basa en tener a Cristo como el centro de tu vida, como el centro de tu hogar, como el centro de tu matrimonio, porque no hay nada, créeme, vas a pasar los años, no hay nada en la vida que pueda igualarse a tener a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu lado, contigo y sean felices. No hay nada. Así que evaluemos y pensemos bien sobre esto. Versículo 8 dice, y derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. Ahí vemos lo que hizo Ezequías. Del 9 al 12, Ezequías es contemporáneo de la caída y exilio de Israel. Vuelve a relatar lo que sucedió en el capítulo anterior o el 17. Dice, en el año cuarto de reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Ahí vemos, tengo un mapa de donde viene, y ahí está Samaria, Salmanasar. Versículo 10, al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado Oseas, rey de Israel, y eso lo hemos estudiado la semana pasada, cómo fue el asedio por 3 años y lo que sucedió. 11, el rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalak, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en la ciudad de los Medos. Así que vemos cómo fueron deportados, fue destruido Samaria, versículo 12. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto, no cumplieron y pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Así que esto es muy interesante, porque hermanos, la desobediencia siempre trae consecuencias negativas. Claramente la palabra de Dios dice, todo eso sucedió porque fueron desobedientes. Pero eso sucedió de la noche a la mañana. No, pues hermanos, estamos hablando de más de 180 años, 200 años que el Señor tuvo paciencia y envió profetas, y envió los profetas más espectaculares, fueron enviados al norte. Te estoy hablando de Elías, te estoy hablando de Eliseo. O sea, esas historias que tú has escuchado de Elías y Eliseo sucedieron en el norte, donde el corazón de ellos era apóstata, idolátrico, y Dios tuvo mayores milagros, mayores prodigios, pero aún el pueblo fue terco, rebelde, desobediente, y al final sufrieron las consecuencias. Judá va a tener 150 años más aproximadamente, y vamos a ver esto más adelante, cómo es que los reyes fueron haciendo las cosas, si fueron obedientes o desobedientes, y cómo sucedió que el año 586 y por qué ellos fueron deportados a Babilonia. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando capítulo por capítulo. La segunda parte de este capítulo es Ezequías y su reino es amenazado ahora por Asiria. Miren lo que sucede ahora. Versículo 13. En el año 14 del reinado de Ezequías, o sea, ya pasaron 5 años, Sennacherib, rey de Siria, Asiria atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Todos estos acontecimientos, hermanos, ocurrieron durante el año 14 de Ezequías, de su reinado, o sea, el año 701. Tengo un mapa, lo que ustedes puedan ver, ahí está Nínive, está Babilonia, y Samaria ya está dentro del imperio asirio, y Jerusalén estaba cerca. Si ustedes ven esa parte anaranjada, ya es parte de Asiria, Samaria, y ahí está marcado. ¿Qué sucedió? 14. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis. He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata
y 990 kilos de oro, hermanos, 990 kilos de oro. Así que Ezequías va a tener que sacar ese oro y plata del templo. 15. Así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Y ahí tengo una foto cuando va y le lleva, o sea, cantidad de oro y de plata. Mi pregunta es, ¿por qué entregó este tributo al rey asirio y no confió en el Señor? ¿Por qué hizo esto Ezequías? Y se le conoce como que el rey hizo lo bueno, el rey que estuvo con el Señor, que tuvo éxito. Bueno, estos siguientes capítulos que vienen van a hablar de Ezequías y vamos a profundizar la próxima semana un poco más en estos detalles y corroborando más con lo que dice Crónicas, pero podríamos decir hoy dos opiniones. Uno es que no podía de repente entender cómo es que si Israel era el pueblo de Dios, permitió que los asirios al final lo conquistaran. Esos muros cayeron y al final fueron deportados. Él pensó y dijo, bueno, Dios está disciplinando al pueblo y por eso seguramente lo ha entregado en sus manos. Así que él pensó, bueno, Dios está permitiendo y bueno, Dios está juzgando. Estos dos pensamientos podríamos decir, porque no, algunos dicen, bueno, es que quizás le faltó fe, pero la Biblia recalca que él hizo lo bueno y estuvo con él y el Señor lo bendijo. O sea, es muy interesante, por eso lo vamos a dejar para los próximos estudios. ¿Y qué sucedió? Versículo 16. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó las puertas y los quiciales del templo del Señor, el oro con el que mismo los había cubierto, y se lo entregó al rey de Asiria. Bueno, eso es lo que sucedió. 17 al 20, Ezequías recibe la visita del virrey de Siria. Otra vez, mire, Asiria, perdón. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su virrey, el funcionario principal y a su comandante en jefe, al frente de un gran ejército, para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y, al llegar, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo del lavandero. 18. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlos Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joá, hijo de Asaf. 19. El comandante en jefe les dijo, dígale a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? 20. Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estos no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Miren, este es algo, hasta ahí vamos a ver, es interesante cómo este virrey, en representación del rey de Asiria, viene a querer, ¿qué diríamos? Poner un tipo de desánimo, desestabilizar lo que lo que ellos tenían. Ya había convertido en ese momento en alguien que podía darles tributo, pero ellos querían más, porque así eran los imperios, que querían más y más y más, y su orgullo o su honor era conquistar pueblos, conquistar estos guerras que tenían. Así que esto nos enseña que nuestros enemigos intentarán desanimarnos, muchas veces mezclando la verdad con la mentira, porque le decían, pero ¿cómo puedes confiar? ¿Por qué te rebelas? Y miren lo que sigue diciendo del 21 al 25, Ezequías en su reinado enfrenta argumentos desmoralizadores del virrey de Siria. 21. Ahora bien, tú confías en Egipto, porque eso es lo que hizo Ezequías. Ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y era el que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. 22. Y si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén? Versículo 23, ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Qué está sucediendo hasta ahora?
Hasta ahora es como que tuviera la información de lo que hizo Ezequías, y lo que le está diciendo es que si tú, Ezequías, has quitado los altares. Antes adoraban en ese monte, adoraban en ese árbol frondoso, adoraban acá. Ahora tú le has dicho que solo deben adorar en el templo de Jerusalén. O sea, le has quitado los altares a ese Dios, a tu Dios, y les estás diciendo que adoren solo aquí. O sea, les has quitado la oportunidad de adorar a esos ídolos, porque él no tenía ese entendimiento. Así que mezclaba, como digo, la verdad con la mentira. Y lo segundo es que le está diciendo: mira, aunque te voy a dar 2000 caballos, a ver si me logras vencer. Así que el enemigo de nuestras almas tiene una increíble manera de desalentar nuestra desobediencia. Eso es algo muy interesante, porque a veces sucede eso, ¿no? Como que el enemigo de nuestras almas al final tiene una increíble manera de desalentar nuestra desobediencia. Siempre viene con este tipo de artimañas, de planes, de cosas así confusas. Miren el versículo 24. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi Señor si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? Versículo 25. ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Miren lo que dice acá esta parte: si fue Él mismo quien me ordenó, marcha contra este país y destrúyelo. Miren lo que está diciendo este virrey, miren lo que está hablando. Dice: si Él mismo ha dicho, corre, marcha y destrúyelo. Oye, estas son palabras que está mezclando verdad con mentira. Verdad, porque sí, Dios dijo que iba a usar a Siria para destruir Israel, pero no Judá. Pero Ezequiel está diciendo: pero ¿cómo lo pudo destruir a Israel si es el pueblo de Dios también? O sea, esto, hermanos, es lo que hace Satanás. Satanás prefiere desanimarte y usará muchos planes en tu contra. Recuerda eso. Satanás usará aún la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús fue llevado por 40 días al desierto? Y ahí estaba nuestro Señor. Le tengo una imagen. Van a ver cómo Satanás le dijo: pero si escrito está, si escrito está, si escrito está. Y Jesús le tuvo que responder con la palabra. Es decir, Satanás se sabe la Biblia. Satanás conoce los versículos. Satanás puede tergiversar aún la palabra de Dios para su propio beneficio, para que tú caigas en sus artimañas. Eso se llama artimañas, sus planes, sus telarañas. No sé cómo lo podemos llamar. Por eso Pablo dice: pónganse toda la armadura de Dios para resistir el día malo, porque Satanás va a lanzar sus dardos, sus flechas, pero tú tienes que levantar el escudo de la fe, tienes que ponerte el casco de la salvación y usar la espada, que es la palabra de Dios, la palabra, la espada del Espíritu. Tú y yo estamos cada día en ese conflicto espiritual. Por eso que hay algo muy interesante que sucede hoy. Algunos dirán: pero si me enfrento a Satanás. Sí, todos los días es esto, pero ¿sabes, Satanás, que no te puede tocar? Entiende esto, porque hay personas que dicen: oh, Satanás me va a poseer. Satanás no puede poseer a un hijo de Dios, pero sí puede molestar, sí va a molestar, va a mandar inclusive a aquellos amigos tuyos que no son cristianos porque están bajo el dominio de Satanás. Aún puede ser una persona del sexo opuesto, pero que no es cristiano, pero que está bajo el dominio de Satanás, para hacerte caer, para que cedas a la tentación, para que tu vida sea destruida, para desanimarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Aún puede ser un meme, no sé, una frase por las redes sociales, algo por la televisión. Va a usar cualquier mensaje para desanimarte en tu fe, en tu caminar con el Señor. Satanás es astuto.
sabe que no lo, honestamente, enfrentar, él va a perder quizás porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo y lo sabe bien. Y si tú lo sabes, bueno, Satanás dice, oye, él ya sabe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a desanimar, lo voy a desestabilizar y voy a confundir y voy a hacer una cosa por aquí, otro por allá. Satanás es astuto. 26 al 27, los hombres de Ezequías piden al virrey de Siria que hable solo con ellos. Dice el versículo 26, Eliaquín, hijo de Hilcás, Sebna y Joa le dijeron al comandante en jefe, por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos, no nos hable en hebreo. Miren que este hombre hablaba en hebreo y que el pueblo que está sobre el muro nos escucha, porque ahí estaba, miren, esta foto, y les hablaba en hebreo. ¿Por qué? Porque se los estaba desanimando, 27, pero el comandante en jefe respondió, ¿acaso mi señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Miren, que era fuerte esta forma en que ellos se presentaron estos generales. 28. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie, voz en cuello, gritó en hebreo, oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mis manos. 30, no dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor diciendo, sin duda el Señor nos librará, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. 31, no le hagan caso a Ezequías, así los desanimaba, así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo, cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo. 32. Hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite, de oliva y de miel, así vivirán en vez de morir. Y otra vez los desanima y le dice, no le hagan caso a Ezequías, que les quiere seducir cuando dice, el Señor nos librará. 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? Miren. 34. ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfat? ¿Y dónde están los dioses de Sefarvayim, de Jená y de Ivá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? 35. ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Ahí vemos a este virrey gritando, hablando, desanimando, desestabilizando, y ahora ataca al Dios vivo, verdadero, al único Dios. Y ahí es otro asunto, porque mientras podía atacar a otros dioses o esos ídolos, o simplemente burlarse de los reyes, ahora él empieza a atacar a nuestro Dios. Así que muchos se pueden burlar de un cristiano o de una iglesia, pero burlarse del Dios del cristiano y de esa iglesia no es lo mismo. Ahí se la iba a enfrentar con el único Dios, y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Gálatas capítulo 6 versículo 7 nos dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. 36 al 37 y terminamos. Ezequías escucha la respuesta de los oficiales y del pueblo del rey de Asiria. 36, pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra porque el rey había ordenado no le respondan. Hermanos, mientras él gritaba, mientras él hablaba, a veces lo más sabio es no responder. Por eso Santiago capítulo 4 versículos 6 al 7 nos dice, pero él nos da mayor ayuda en su gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Satanás puede usar muchas mentiras. Satanás puede usar cualquier situación. Y a veces hay personas llenas de orgullo que Satanás usa. Y ellos son responsables de esa forma. Y así como estos hombres se quedaron callados,
Dios da la gracia a los humildes. Y si es un ataque de Satanás que viene de forma directa, resiste al diablo. No dice, ¿sabes qué? Átalo con cadenas y grillos. Siempre resiste. ¿Qué significa? Sométete a Dios. Ora, busca a Dios en oración y tú di, aunque todos los demás desobedezcan, yo voy a obedecer la palabra del Señor. Aunque todos los demás están hablando mal o están hablando cosas que no son, mira, yo quiero hablar la palabra de Dios, pero todo el mundo está odiando. Yo voy a actuar con amor porque soy hijo de Dios. Los demás pueden actuar con revanchismo, con todas esas cosas, pero yo voy a actuar con amor. Sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá de ustedes. Pero recuerden que Dios da gracia al humilde. Y el humilde no es el menos preciado, el humilde es aquel que reconoce quién es en Jesús. El humilde es aquel que sabe su condición delante de Dios. No es aquel que se cree superior a otros, sino que es aquel que, como dice Mateo, es bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán al Señor. Y un pobre en espíritu es aquel que dice, Señor, soy un pecador, necesito de ti. Uno que no es pobre en el espíritu diría, no, yo soy el mejor cristiano, yo soy el que tengo la razón. Estos son los orgullosos. Así que mientras ellos gritaban y los amenazaban y decían no hagan caso de Ezequías, se quedaron callados porque el rey les dijo que se queden callados. Y 37 para terminar entonces, Eliaquín, hijo de Hilquías, administrador del palacio, el cronista Semná y el secretario Joá, hijo de Asaf, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. ¿Qué viene después? No se pierdan el día miércoles de la semana pasada a la misma hora continuamos con el estudio. ¿Qué traerá? Pero miren, dice que estaban con las vestiduras rasgadas. O sea, habían guardado silencio, pero no significa que ellos no estaban como que, ay, ¿qué hacemos? Yo creo que es lo mismo que experimentaba Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 a 9, dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Esa era la actitud de Judá, Ezequías. Sí, pueden desanimarnos, ¿no? Las circunstancias, ¿sabes? Pero no estoy destruido. Puedo estar abatido, puedo estar así, pero confío en el Señor. Y mi oración es que si tú tienes un problema, si estás en una circunstancia así, como entre la espada y la pared, ¿qué hacemos? No te olvides de confiar en el Señor y obedecer su palabra, porque Él a su debido tiempo va a traerte la respuesta. Quiero terminar este estudio con 4 conclusiones. Primero, los ídolos deben de ser quitados de nuestras vidas y de la casa. Dios aborrece la idolatría. Número 2, no importa los padres que tuvimos, todos somos responsables de las decisiones que tomamos al conocer la verdad en Cristo. Número 3, el éxito en la vida es estar con Dios y los fracasos vienen por la desobediencia a Dios. Y número 4, nuestro enemigo intentará desanimarnos de muchas formas y al someternos a Dios, recuerda, el diablo huirá de nosotros. No te olvides esto, sométete a Dios. Satanás es el padre de mentiras, es astuto, tiene planes, tiene artimañas, pero Dios está sentado en su trono, Dios está en control. Él va a huir de ti porque es mayor el que está en ti que el que está en este mundo. Pero si logra desanimarte, Él te puede derribar. No permitas que suceda esto. Así que vamos a terminar con esa oración. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra vida cada día sometiéndonos a ti en nuestro tiempo devocional, orando, leyendo tu palabra, conversando contigo, porque cuando tú, Señor, hablas a nuestro corazón, lo haces a través de tu palabra.
Y yo cuando hablo contigo a través de la oración, podemos realmente mantener esta sana comunicación. No permita, Señor, que mis hermanos se distraigan por los asuntos materiales de este mundo, que se confundan por el éxito, cuando el verdadero éxito es tener una relación personal fuerte, firme y sólida contigo. No permita, Señor, que los planes o las artimañas que Satanás está poniendo sobre cada hijo tuyo logren su objetivo. Al contrario, Señor, líbranos del mal. Ayúdanos a someternos a ti cada día y el diablo huirá. Pero no por siempre. Volverá a venir, pero esta es la lucha en la cual nosotros nos queremos vestir de la armadura todos los días. Que tu gracia esté con nosotros y gracias una vez más por estar con nosotros. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que actuamos, tú estás con nosotros. Tu gracia, tu misericordia y tu amor nunca nos van a dejar. Gracias, Jesús, una vez más, y todos oramos así. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y no te olvides compartir este mensaje. Ha sido de bendición por las redes sociales. Si deseas ser parte de una forma, digamos, en tus finanzas, ¿cómo puedes hacerlo? Ahí va a salir para que seas parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Dios te bendiga.